continuidad con la serie de David. En Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Y he titulado la palabra de hoy, Un hombre tras el corazón de Dios. Allí lo vemos, un hombre tras el corazón de Dios. Y yo le ruego al Señor en esta mañana que esta palabra llegue a lo profundo de nuestras vidas, a lo profundo de sus vidas, a los que lo escuchen en las redes. Porque la palabra de Dios toda es importante. Toda la palabra de Dios es importante. Por eso tenemos que atesorar la palabra de Dios y aplicarla, como decimos siempre, aplicarla a nuestra vida, retenerla, meditarla. Y cuando lleguemos a nuestro hogar hoy en la noche y tenemos la bendición de poder tener el video grabado nuevamente, si nos quedan dudas, de poder meditar y recurrir a entender un poco más la palabra de Dios. Y este hombre es David, un hombre que desde su juventud fue tras el corazón de Dios. Y dice la palabra del Señor allí en el versículo 14 del capítulo 13. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, ¿qué dice la palabra? Conforme a su corazón. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Amén. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que en esta mañana nosotros podamos ser esos hombres y mujeres, los cuales caminamos, vivimos y respiramos conforme a tu corazón. Que hoy nosotros podamos entender y comprender plenamente cómo debemos de caminar en nuestra vida como cristianos. Señor, siempre cerca de ti, siempre a tu lado y entendiendo tu propósito para nuestras vidas. Y que nos rindamos de tal manera, Señor, de que seamos plenamente tus esclavos y que te sirvamos de todo corazón, así como lo hizo David. En el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego. Y usted capaz que se pregunta, se cuestiona, y esta charla la tuvimos con los jóvenes hace varios meses atrás, pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Si David adulteró, si David fue el que ideó el plan para matar a Urias Heteo, el esposo de Betsabé, ¿cómo puede ser que David sea un hombre conforme al corazón de Dios? Es el único en la Biblia que se menciona que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque no se trata de lo que nosotros podemos llegar a cometer en algún punto, sino, como les puse allí en el título de la palabra, que nosotros vayamos tras el corazón de Dios. Esto no significa que no nos vamos a equivocar, esto no significa que vamos a fallar, pero sí significa algo sumamente importante y que David lo hizo, capaz que como ningún otro en la Biblia, que fue arrepentirse de corazón y de verdad por el pecado que había cometido. David se arrepintió de tal manera que clamó, lloró, se angustió. Y vemos en el Salmo 51 cómo David, en el Salmo 51 confiesa su pecado, su maldad. Y en el versículo 10 del Salmo 51 dice la palabra del Señor, que dice allí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y usted sabe que esa palabrita crea en hebreo es bara, que significa crear de la nada. Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, este versículo alcanza una profundidad inimaginable. Porque David lo que le está diciendo a Dios es: vuelve a crearme de la nada.
vuelve a crear mi corazón de la nada. No quiero más el corazón que tenía, quiero un corazón nuevo, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí para servirte. Eso le está pidiendo David a Dios. No cambies el corazón que yo tengo. Sácamelo y pon otro corazón, crea un corazón nuevo. Y qué maravilloso y qué profundidad tiene la palabra de Dios cuando la estudiamos, hermanos, y entendemos el significado de cada palabra, que esta palabrita, crea, es la que está en Génesis, en el capítulo 1, y en el versículo 1, que dice la palabra del Señor, creó Dios los cielos y la tierra, de la nada. Es la misma palabra que David utiliza allí en el Salmo 51, arrepentido de corazón, llorando por el pecado que había cometido. Por eso David era un hombre que iba tras el corazón de Dios. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. No significa que era puro, que era santo, sino significa que cuando se equivocaba, cuando pecaba, se arrepentía de verdad. Y eso es lo que Dios quiere hoy para nosotros. No nos quiere santos porque es imposible que nosotros seamos plenamente santos. Es imposible que nosotros no pequemos porque hubo uno solo aquí en la tierra que no pecó y ese fue Jesucristo. Solo uno que no pecó y fue Jesús. Después los demás todos pecamos y todos estábamos destituidos. Pero Cristo vino a la tierra para pagar el precio por nuestros pecados, derramar su sangre y justificarnos delante de la presencia de Dios y que seamos santos por medio de Él y justificados por medio de Él, porque nosotros somos incapaces de hacerlo. Tuvo que descender Dios. Dios tuvo que descender y es profundo esto también. Cuando en la antigüedad allí los hombres quisieron edificar la torre de Babel. ¿Qué era lo que querían hacer con la torre de Babel? Alcanzar a Dios. Llegar a Dios. Edifiquemos, vamos subiendo para que nosotros podamos llegar a Dios. Miren la ignorancia, la incapacidad del ser humano, y hoy nosotros también somos ignorantes. Que no entendemos que es imposible por nosotros mismos ser justificados. Que es imposible por nosotros mismos estar llenos de Dios. Pero si recurrimos al que es el camino, la verdad y la vida, todo se transforma posible. Entonces el ser humano a lo largo de la historia siempre quiso acercarse a Dios, siempre quiso llegar a Dios de una manera incorrecta. Y Dios dijo, va a llegar el tiempo que yo les voy a mostrar la manera correcta que puede llegar a mí. Y ese fue Jesucristo. El Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, descendió de lo más alto, de lo más excelso, de lo más sublime, de lo que nosotros vamos a experimentar cuando estemos en el cielo con Él. Se despojó de la gloria que tenía y se humilló hasta lo sumo para que nosotros pudiéramos reconocerle y conocer el camino de verdad que nos llevaba a Dios. Solo Jesucristo es el camino, hermanos. Solo Jesús es el camino que nos lleva a Dios. Y David pecaba, David se equivocaba, pero repito, se arrepentía de corazón. Y hay una discusión teológica y he escuchado algunas diferencias entre lo que ocurrió con Judas. Muchos creen que Judas se arrepintió, pero Judas no se arrepintió. Cada que Judas fue, devolvió la plata, le tiró la plata porque traicionó al maestro y después se terminó ahorcando. No, Judas no se arrepintió. El que se arrepintió en ese tiempo fue Pedro también de haber negado a Jesús. Se arrepintió de corazón. Judas lo que hizo fue dolerse, estar dolido por el fracaso que había cometido, pero no estaba arrepentido. Porque si Judas hubiera estado arrepentido, hubiera recurrido a quien tenía que recurrir, había caminado con Jesús, había vivido con Jesús, sabía que podía ser perdonado cuando se equivocaba. Y Judas no se arrepintió. Y eso pasa hoy en nuestras vidas también. ¿Nos arrepentimos de verdad por el pecado que estamos cometiendo o solo nos dolemos porque fracasamos?
Sentimos dolor por el fracaso y continuamos nuestra vida igual. Bueno, David era todo lo contrario, se arrepentía de verdad. Y por eso Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Porque recurría en todo tiempo a Dios. Salía a la batalla y le preguntaba a Dios si tenía que salir a la batalla. ¿Tengo que ir a pelear contra los filisteos? Sí, ve, pelea. ¿Tengo que ir a pelear contra estos otros? Sí, ve, pelea. ¿Tengo que ir por aquí? No, no vayas por aquí. Ven por atrás, enciérralo, rodéalo y yo te voy a dar la victoria. David siempre recurría a Dios. ¿Y saben la vez que no recurrió a Dios? Fue cuando pecó, porque se quedó descansando en el palacio. Y él tenía que estar en la guerra. David tenía que estar en la guerra y se quedó en el palacio. Por no estar donde tenía que estar, fue que cayó en pecado. Y quiero que usted entienda esto. Muchas veces nosotros no estamos donde debemos estar y caemos en pecado a causa de que no estamos donde tenemos que estar. No estamos en la presencia de Dios, no estamos congregándonos como tenemos que congregarnos, no estamos viviendo una vida lo más santa posible, nos estamos apartando de Dios. Y David cayó porque tenía que estar primero en la guerra. Y ese día dijo David: no, yo me quedo, vayan ustedes, estoy cansado, quiero descansar, me voy a quedar aquí, ustedes lo van a vencer tranquilamente, ese pueblo. Y ahí el enemigo aprovechó la oportunidad de debilidad de David. Porque el enemigo va a aprovechar la debilidad que tú tienes y la debilidad que yo tengo cuando no estamos donde Dios quiere que estemos. Va a aprovechar cualquier momento para hacernos caer y hacernos tropezar. En Hechos 13:22, Pablo relata aquí mismo el pasaje de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice: quitado hablando de Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y miren qué interesante lo que dice después. ¿Qué dice? Quiero que lo diga fuerte usted. Quien hará todo lo que yo quiero. Hoy nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. David iba a hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Lo levanto porque es un hombre conforme a mi corazón. Lo levanto porque va atrás de mi corazón. Y la palabra allí en hebreo de conforme es estar de acuerdo con. A la manera de. David estaba de acuerdo a la manera de Dios, a la forma de Dios. Y vivía de esa manera. Y así deberíamos de vivir nosotros hoy, a la manera, a la forma, y estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esos son los hombres y mujeres, así como Dios eligió a David. Hoy Dios quiere escoger esos corazones. ¿Por qué nosotros hoy no podemos decir: yo quiero a partir de hoy, Señor, ser un hombre o una mujer conforme a tu corazón? Que te fallo, que me equivoco, pero que me voy a arrepentir inmediatamente para ser perdonado por ti. Podemos hacerlo. Y esto es un debate que ha surgido en casa muchas veces. De que, no, pero ese era Pablo. No, pero era Pedro. No, pero era Moisés. No, pero era Daniel. No, pero era David. ¿Y por qué nosotros no? Si ellos eran hombres iguales que nosotros, ¿por qué nosotros no podemos aspirar? Y tenemos como ejemplo a estos hermanos que llegaron a tener una comunión con Dios maravillosa. Nosotros tenemos que aspirar a eso. Iglesia, despierta, que nosotros hoy, tú y yo, tenemos que aspirar a tener esa relación con Dios, a tener esa intimidad con Dios. Eso no fue solo para ellos, es para todos los que le buscan de corazón. Es para todos los que se humillan ante la presencia de Dios. En 1 Samuel 15:22, Samuel le dice:
Se complace Jehová, esto se lo está diciendo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y le responde luego Samuel a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a Dios y seguir alineado a Dios y entender la voluntad de Dios es mejor que la grosura de los carneros. ¿Y qué significa esto? Que antes tenía que hacer sacrificio, tenía que levantar altares para que los pecados sean perdonados, para honrar a Dios, para exaltar a Dios. Levantamos un altar porque aquí Dios en realidad lo que les estaba pidiendo ya en el Antiguo Testamento, y se lo pide a David también en el Salmo 51, y ahora lo vemos, de que lo que Dios quiere es la obediencia. Dios quiere la obediencia y que le prestes atención. Si tú le obedeces, si le prestas atención, es lo más importante que nosotros hoy podemos hacer en la vida del cristiano. Obedecer a Dios y prestar atención a Dios. Es el arma más grande y más profunda que tenemos, y lo dimos en el estudio en la vigilia, que la santidad se trata de eso, la obediencia a Dios, la dependencia de Dios, entender a Dios, y si nosotros vivimos de esa manera, vamos a vivir en santidad. Y el enemigo lo que no quiere es que nosotros vivamos en santidad. Pero cuando nosotros vivimos en santidad, es el arma más grande y más poderosa que podemos tener. Porque en oración, en comunión con Dios, en obediencia y en santidad, no hay demonio que pueda resistir a la presencia que habita dentro de nosotros. No hay nadie que se pueda parar frente a nosotros, atacarnos, porque vamos a tener una vida santa y pura, agradable a Dios, y Dios siempre nos va a defender. Dios siempre defendió a David, Dios siempre protegió a David. Pero llegamos al punto, como decíamos, de que David venía engrandecido por Dios. ¿Por qué no utilizar esa palabra? Sí, Dios comenzó a engrandecerlo a David. Imagínense lo que sucedió luego de haber matado a Goliat. Y eso lo dice la palabra. Llega David y todo el mundo cantando, y las mujeres lo esperaban cantando, y el pueblo cantando. ¿Y cómo era ese cántico que decían? Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Llega David y el pueblo lo exaltaba. Saúl era un gran guerrero, sí. Saúl mató a sus miles, pero ahora tenemos a David, que David no mata miles, sino que David mata 10.000. Y aquí es cuando empieza el problema en la vida de David. Cuando todo habían transcurrido varios años y David iba creciendo, había sido ungido, había matado a Goliat, estaba allí al lado del rey, comenzaron los celos de parte de Saúl. Y esto está en el capítulo 18, allí el versículo que les decía recién, de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl iría a sus miles y David a sus 10.000. Entonces el corazón de Saúl comenzó a tener celos por David. Y tenemos que tener cuidado con esto, hermano, cuando nosotros nos entran celos por el hermano que está creciendo, por el hermano que está avanzando en el camino, por el hermano o la hermana que Dios está usando. Nosotros no tenemos que tener celo por el hermano, porque Dios es el que escoge, Dios es el que levanta, Dios es el que unge, y Dios es el que coloca en el lugar que quiera colocar a cualquiera. No somos nosotros. Entonces, lamentablemente, en la vida de Saúl, como estaba apartado de Dios, comenzaron a entrarle estos celos, esta envidia. Y dice la palabra del Señor allí en el versículo 11 del capítulo 18, que estaba David allí junto a Saúl tocando el arpa, y David tocaba el arpa, y David tocaba el arpa. Y Saúl dice: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. David, con su capacidad de guerrero,
y por sobre todo con la capacidad que estaba dentro de él, que habitaba en él, que era del Espíritu Santo, logró evadir 2 veces una lanza de la mano de Saúl. No era una lanza como la puedo tirar yo, era una lanza de un hombre experimentado en guerra, fuerte, que tomó la lanza y que no sabemos la distancia en la que se encontraba David, pero ellos eran experientes en la guerra y que ellos tiraban y si estaba cerca no erraban. Y David tuvo la capacidad dada por el Espíritu Santo de evadir esos ataques. Y nosotros hoy tenemos esa capacidad en nuestras vidas para evadir los ataques del enemigo. Para evadir cada ataque del enemigo, nosotros tenemos la solución y la claridad y la respuesta y la reacción, que es por medio de la intimidad con Dios, la oración con Dios y la comunión con Dios. Nosotros vamos a poder evadir esos ataques del enemigo cuando somos obedientes, vivimos de manera santa, ordenada y prolija a Dios. Vamos a poder evadir los ataques del enemigo porque Dios nos va a defender y esos ataques del enemigo van a caer por tierra. Iglesia, usted está entendiendo el poder que habita en nosotros. Usted entiende, hermano, hermana, el poder que habita dentro de tuyo. Y si tú no tienes ese poder, anhela recibir ese poder del Espíritu Santo para poder enfrentar los ataques del enemigo. Como decíamos una vez, no sé si fue aquí o con los jóvenes, nosotros vivimos constantemente en guerra. Pero yo no quiero estar en guerra. Estás en guerra. Quieras o no, estás en una guerra espiritual constante. No, pero yo tengo miedo, yo no quiero vivir una vida de guerra. Lo siento, quieras vivirlo o no quieras vivirlo, constantemente estás en guerra porque el enemigo te está persiguiendo y te está atacando constantemente. Entonces tú lo que tienes que hacer hoy es reaccionar y decir, estoy en una guerra espiritual. Me voy a poner la armadura espiritual de Dios y voy a pelear con las armas que Dios me ha dado. Me voy a llenar del Espíritu Santo, voy a tomar la espada de Dios, el escudo de la fe, la espada que es la palabra, me voy a poner la armadura y voy a pelear como guerrero y guerrera de Dios que soy. No quiero pelear, pero vas a tener que defenderte. Vas a tener que estar atento. Quieras o no quieras, vas a tener que estar atento a la guerra en la cual estamos viviendo. La guerra espiritual es constante. Los aires se mueven para que la palabra no se predique. Suceden cosas mientras ustedes están ahí y yo estoy predicando, que muchas veces no la vemos, no la entendemos. Que el enemigo está buscando hacer de que tú te distraigas, de que tú te duermas, de que tú empieces a pensar qué tengo que hacer dentro de un rato, qué tengo que hacer mañana, el teléfono suena. Todo eso es parte de la guerra. Porque el enemigo no quiere que tú aprendas y conozcas las artimañas que él tiene. Él quiere mantenerte alejado de la presencia de Dios. Por eso hoy nosotros tenemos que estar alineados a Dios y conforme al corazón de Dios. Y todo lo que venía bien para David comenzó a derrumbarse. Comenzó a desmoronarse. Y eso es parte de la vida cristiana también que nosotros atravesamos. Llegamos al Evangelio, conocemos al Señor, somos ministrados por el Espíritu Santo, pero de un momento al otro pasa un tiempo, meses, un año, 2 años, el tiempo que sea, y comenzamos a empezar a debilitarnos. Ya no éramos los mismos que éramos antes, ya no buscábamos a Dios como lo buscábamos antes. Ya no teníamos la necesidad de congregarnos como nos congregábamos, ya no alabamos como alabábamos antes, ya no exaltamos a Dios como antes. Así como David padeció por estas cosas, nosotros hoy en día, tú y yo seguimos pasando por estas cosas. Que el ataque del enemigo es constante en nuestra vida para que nosotros nos apartemos de la presencia de Dios. Pero David fue un claro ejemplo, hermanos, de que en medio de la persecución, en medio de que el rey quisiera asesinarlo, él seguía fiel a Dios. Él siguió siendo fiel a Dios. Él siempre estuvo alineado al propósito de Dios. Porque Dios le pidió algo a David y hoy te lo pide a ti y me lo pide a mí, que está en Proverbios 23, 26. Para que nosotros podamos estar alineados a su voluntad. Hijo mío, dame tu corazón.
y mire en tus ojos mis caminos. Dame tu corazón. Dios lo único que te pide es que le des su corazón. Lo único, no es lo único que te pide, esa no es la palabra correcta. Lo único que necesita Dios de nosotros es que le demos nuestro corazón. Para poder usarnos, para poder ser sus instrumentos, Dios nos pide su corazón. Necesita de nuestro corazón, para que Él pueda manifestarse por medio de nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es lo que Dios quiere de nosotros. Él no quiere sacrificio como recién lo leíamos. Él no demanda de más. Nosotros lo hacemos después porque le conocemos, lo amamos y lo que tenemos que hacer es servirle. Nosotros lo hacemos porque necesitamos también servir a Dios. Pero no porque Dios necesite, pero sí necesita tu corazón. Si la iglesia a nivel mundial entendiera que entregándole plenamente nuestro corazón a Dios, nuestra vida va a cambiar, la iglesia sería otra. La iglesia primitiva sabía y conocía que debía entregarle el corazón. Hoy te pregunto, y no es para que respondas, ¿cuánto le estás entregando a Dios de tu corazón? Dios no quiere el 10%, no quiere el 20%, no quiere el 30%, no quiere el 80%, no quiere el 90%, Dios quiere el 100% de tu corazón. Dios quiere todo tu corazón y todo mi corazón a disposición de Él. Hermanos, entendamos las profundidades de la palabra de Dios que muchas veces el enemigo la oculta, y mismo dentro de la iglesia nos volvemos fanáticos a veces, no digo que pase aquí, y nos desviamos de la realidad de la palabra. La realidad de la palabra es que Dios quiere tu corazón. Dios quiere que le obedezcas. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que te humilles. Dios quiere que te entregues plenamente a Él. Eso es lo que Dios quiere. Porque cuando tú le entregas el corazón, por más que venga el ataque y la persecución, Dios va a seguir contigo. Versículo 12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Por qué estaba temeroso Saúl de David? Por cuanto Jehová estaba con él. El enemigo va a estar temeroso tuyo cuando Dios habite plenamente en ti. Si tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, el enemigo no va a poder tocarte, no va a poder hacer nada en contra de tu vida, ni de tu familia, ni de nadie, hermanos, entendamos esto. Salvo que Dios lo permita. Siempre la voluntad de Dios está por encima de todo. El propósito de Dios está por encima de todo. David, te unjo como rey, pero vas a tener que huir del rey que hay ahora. Y comenzó a huir David. David comenzó a escapar de Saúl. Y aquí hay un detalle interesante, que hay una alabanza que la hemos cantado un montón de veces. ¿Qué pasa cuando Saúl se quiere levantar y atacarte? David seguía tocando el arpa. Cuando el enemigo quiera atacarte, tú sigue tocando el arpa. Tú sigue alabando al Dios Todopoderoso. Cuando te ataque el enemigo, tú sigue alabando a Dios. Tú sigue glorificando a Dios. Estoy haciendo tu voluntad, mi corazón te lo he entregado, Dios mío. Esto sé que no es por causa de mi pecado, esto sé que es causa de un propósito que tú tienes preparado para mi vida. Yo voy a seguir alabando y glorificando tu nombre, por más que el rey, que el enemigo me ataque, me tiren lanza, me tiren dardos, yo voy a seguir alabando y glorificando a Dios en medio de la prueba. Y el ejemplo es Pablo y Silas, que no lo voy a mencionar mucho porque ya lo hemos hablado. Pablo y Silas encarcelados alababan con cánticos espirituales a Dios y hubo un terremoto en la cárcel y ellos fueron libres. Tú puedes ser libre de los ataques del enemigo, tú puedes ser libre de la lanza, tú
puedes ser libre de los dardos, tú puedes ser libre de la persecución si te mantienes alabando y glorificando a Dios. Recuerda que la alabanza es poderosa. Recuerda que cuando el enemigo te ataca y tú alabas a Dios, el enemigo dice, ¿qué más tengo que hacer? Porque él sigue alabando a Dios. Como Job, le mata a los hijos, le queda pobre, pierde todo lo que tenía, y Job seguía alabando y glorificando a Dios. Eso tenemos que hacer nosotros. Si no es causa de nuestro pecado la persecución que estamos teniendo, es por causa de que Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios es colocarte en un lugar donde tú seas el rey, David, donde tú reines. Pero para eso vas a tener que pasar por el desierto, para eso vas a tener que encerrarte en la cueva de Adulam. Y eso es lo que sucedió con David. David tocaba el arpa, no importaba lo que pasara con Saúl, esquivaba las lanzas, no lo atacaba, sino que seguía alabando y glorificando a Dios, porque sabía que detrás de eso había un propósito. En el capítulo 21, David comienza a huir. Y en el capítulo 22 es cuando David se mete allí en la cueva de Adulam. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Presten atención a este versículo. Se juntaron allí con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Y esto es sumamente interesante, hermanos, porque David escapaba de Saúl, huía de las manos de Saúl, y no huía por miedo. Déjeme decirle que no huía por miedo. Huía por respeto. 2 veces tuvo oportunidad David de matarlo a Saúl y no lo hizo. En una le cortó hasta un pedazo de su capa y después fueron y se la mostraron al rey y le dijeron, acá está tu capa. No creo que él mismo se lo dice, acá está, mira cómo estuve anoche, donde tú dormías. Estuve allí a tu lado, te corté un pedazo de tu capa, te podía haber matado, pero tú eres un escogido de Dios, entonces no puedo tocarte. David respetaba el rango que había en Saúl, que ya no era más de parte de Dios, pero David entendía, y esto siempre ha sido algo que a mí me ha tocado, de cómo tenemos que respetar a los verdaderos siervos de Dios. Y aún aquellos que no son o han dejado de ser esos escogidos de Dios, pero que en algún momento lo fueron, David es un ejemplo de eso y tendríamos que aprenderlo. A respetar lo que en un momento fueron. Y David lo respetaba a Saúl. Y huía por respeto, porque sabía que el que iba a pelear la batalla por él era Dios. Y yo no voy a matar a Saúl, Dios se va a encargar de Saúl. Tú no vas a solucionar el problema, Dios se va a encargar del problema. Tú no vas a poder hacer que los demonios huyan, Dios se va a encargar de que los demonios huyan. Tú no vas a hacer que tu familia se convierta, Dios va a hacer que tu familia se convierta. Tú no vas a hacer que tu hijo deje el camino en el cual está para volverse a Dios, no, lo va a hacer Dios. Y David lo entendía como nadie eso. Entonces David fue escapando, y llegó el tiempo aquí que se mete allí en la cueva de Adulam, que significa el lugar de refugio. Y es sumamente interesante también y profundo, porque aquí cambia la vida de David. En medio de la persecución cambia la vida de David. Así que tú sigue firme, alabando y glorificando a Dios en medio de la persecución, porque va a llegar un momento que Dios va a tratar contigo y te va a cambiar. Ahora, ¿va a cambiar lo que viene para que tú sigas creciendo? No, pero va a cambiar dentro tuyo. Tu corazón va a cambiar, tu mente va a cambiar y tu propósito va a cambiar. Después de la cueva siguió el desierto para David. Y está allí en el capítulo 23. David siguió en el desierto
huyendo y huyendo de Saúl. Pero aquí en la cueva, en el lugar del refugio, David encontró nuevamente la presencia de Dios. Y hoy nosotros tenemos que recurrir, hermanos, a ese lugar de refugio en el cual nosotros podemos encontrar ese momento íntimo con el Señor. ¿Cuál es tu lugar de refugio? ¿Cuál es tu momento de refugio? ¿Dónde está tu refugio? ¿Quién es tu refugio? Para David todo era Dios. Su refugio, su Padre, su Salvador, su protección. Todo era Dios para David. Y allí en la cueva, en medio de la persecución, en medio de la huida, Dios le empieza a traer a esta gente a David. Afligidos, endeudados, los que estaban tristes, con amargura de espíritu. Allí en la cueva, en tu lugar de refugio, Dios va a empezar a levantarte. Allí en la intimidad con Dios, Dios va a empezar a mostrarte cuál es la solución para tu vida. No va a ser mañana, no va a ser pasado tal vez, pero Dios te va a dar esa paz y esa tranquilidad de formar dentro de ti ese corazón y esa armadura y esa llenura del Espíritu Santo que solo la encontramos allí en la cueva, en el refugio con Dios. Era necesario que David pasara por la cueva. Era necesario que David se escondiera. Dios lo tenía planificado y planeado así. Que David se escondiera en la cueva. Miren lo que dice el Salmo 57. En el Salmo 57, lo voy a buscar aquí. En el Salmo 57, David, hace este cántico, esta alabanza, este salmo a Dios, y dice, en mi Biblia hay un detalle que dice que este salmo es cuando David huía delante de Saúl y estaba en la cueva. Y dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Allí en la cueva, David experimentó una profunda experiencia con Dios, donde lo atacaban, pero él sabía que Dios era su refugio. Y Dios sigue siendo nuestro refugio, Dios sigue siendo nuestro amparo, Dios sigue siendo nuestra fortaleza, Dios sigue siendo todo para nosotros, hermanos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Él sabía que Dios iba a ser la solución para su vida. Este que me acosa, este que me injuria, este que dice infamia, este que me insulta, este que me ataca, este que me persigue, este vecino, este amigo, este familiar que está en contra de que yo sea cristiano, déjalo en las manos de Dios, que Dios se va a encargar de transformarlo, de tocarlo, o si no lo va a sacar de tu vida, pero deja que Dios se encargue, porque Dios sabe lo que tiene que hacer para el bienestar de sus hijos. Y allí David se encontraba en ese momento perseguido y comenzaron a llegar allí a su presencia angustiados, afligidos de corazón. Y aquí también David es una representación, un tipo de lo que fue Jesucristo, donde los angustiados, donde los afligidos, donde los quebrantados llegaban a la presencia de Jesús y Jesús los cambiaba. Y ellos allí con David encontraron el propósito en su vida. Y nosotros hemos encontrado hoy el propósito en nuestra vida, y el propósito en nuestra vida se llama Jesucristo. El propósito de mi vida y de tu vida tiene que ser Jesucristo.
afligido, endeudado, dolido, quebrantado, perdido, endemoniado, ciego, lo que quiera, el propósito es Cristo. Llega a Cristo, recurre a Cristo, busca a Cristo, que Él te va a dar el propósito que tiene para tu vida. Y Dios llevó a estas personas a David para prepararlo. Dios lo siguió preparando en la cueva, Dios lo siguió preparando en el desierto. No importa lo que pases, reconoce a Dios en todos tus caminos, porque Dios te está preparando, Dios te está formando para algo grande. Iglesia, nosotros no podemos avanzar, no podemos crecer sin antes pasar por desiertos, por persecuciones, por ataques, porque ahí Dios moldea nuestro carácter, nuestra forma de ser, nos humilla, y ahí es donde crecemos y vamos a ser preparados para que se cumpla el propósito de nosotros. David no podía ser rey si no pasaba por esto. Pero Saúl fue rey sin pasar por esto, y así terminó Saúl. Pero el pastor no pasó por lo que yo estoy pasando, pero tu propósito es otro, no es el mismo que el pastor. Pero mi hermana no ha sufrido tanto como yo he sufrido en la vida, porque tu propósito es otro que el de tu hermana. Pero ¿por qué siempre a mí me pasan cosas una y otra vez? Porque Dios está tratando algo contigo que todavía tú no le entregaste, porque eres duro y Dios quiere que se lo entregues. ¿Por qué el pueblo de Israel daba vuelta en el desierto cuando podían haber llegado 30 días y tuvieron 40 años dando vuelta por desobediencia? 40 años dando vuelta por desobediencia, porque Dios quería tratar con ellos y ellos no dejaban que Dios tratara. Y eso mismo pasa hoy con nosotros. Dios quiere tratar con nosotros y nosotros no dejamos que Dios trate con nosotros. Dios quería que David fuera el mejor rey de Israel, como lo fue. Y no vamos a seguir más ya con el desierto ni con la persecución. Pero recuerda que tú tienes que pasar por ese desierto para que Dios te forme. Y esta persecución que el enemigo, en este caso Saúl, hacía a David, también representa el conflicto que existe hoy entre el enemigo y la iglesia. También representa la persecución que el enemigo hace a la iglesia y a los hijos de Dios día a día. Esa persecución constante, queda aquí representada por esa persecución de Saúl a David. También representa esa lucha que nosotros tenemos entre la carne y el espíritu. David era todo espíritu y Saúl era todo carne, ¿no? Y esto lo digo espiritualmente para que entiendan que David se manejaba en su vida de una forma espiritual y Saúl se manejaba en su vida de una forma carnal. Entonces la carne perseguía al espíritu, porque la carne y el espíritu, dice la palabra, que se oponen entre sí. Y siempre va a ser vencedor aquel que nosotros le damos más relevancia a nuestra vida. Si tu vida es gobernada por el Espíritu Santo, el Espíritu va a vencer las obras de la carne. Pero si tú le das más oportunidades a la carne y te maneja más tu carne, tu deseo, tus pasiones, tu mente, tu pensamiento, ahí el Espíritu se apaga. Y esta lucha entre David, de Saúl y David, también representa ese conflicto que hay. Hoy en día que nosotros luchamos con nuestro deseo, vamos a entregarle todo a Jesús, hermanos. Entreguémosle todo a Jesús. Mi carne no puede. Yo no puedo. Señor, te lo entrego. Te lo entrego. Esto que deseo, esto que me empuja a hacer las cosas mal, esto que Señor, yo te lo entrego a ti, por favor. Y Saúl también representa a Satanás hoy en día, que cree que es el rey. Satanás hoy cree que reina en el mundo.
pero el reinado fue quitado por Jesucristo. Saúl seguía creyendo que era el rey, pero Dios ya había ungido a David como rey. Podía tener el cargo, pero no la unción. El enemigo hoy cree que reina en el mundo y que maneja el mundo como quiere. Pero Cristo es ese rey escogido por Dios que un día va a venir a la tierra a implantar su reino, en el cual toda rodilla va a confesar que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Deja que el enemigo piense que está reinando mientras tú te mantienes fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. Seamos astutos, seamos inteligentes, pidámosle sabiduría a Dios para manejarnos también en nuestra vida cotidiana. Y David usó de su inteligencia también. David se hizo pasar por loco, se le caía la baba para que no lo mataran. Lo hizo todo a propósito. Uy, este está loco, este no es el David que nos contaron que mataban a todos. Vamos a pelear con Israel. Total, después David se levantó y los mató a todos, defendiendo a su pueblo. Y hoy en el mundo espiritual nosotros también tenemos que usar la inteligencia y la sabiduría de Dios. Deja que el enemigo piense que está reinando. Deja que él piense, haga, diga lo que quiera. Pero tú colócate al lado de la mano de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él te va a proteger, que Él te va a defender, porque Él es el ungido de Dios, el escogido de Dios, el que va a reinar sobre toda la tierra y que nada ni nadie va a poder detener ese reinado, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, iglesia, tenemos que prepararnos, porque Cristo está a la puerta. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Hermanos, y con esto terminamos. La voluntad de Dios, y esto quiero que quede claro, la voluntad de Dios puede incluir desiertos, puede incluir persecución, puede incluir soledad, puede incluir angustia, puede incluir ataques. La voluntad de Dios puede incluir eso. Lo vemos con David, lo vemos con Job. Y lo vemos con otros hermanos a lo largo de la historia de la Biblia. Con Daniel, con sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Pasaron por cosas que no era necesario que ellos pasaran, porque eran hombres jóvenes, firmes y temerosos de Dios. Pero pasaron por procesos que no eran necesarios para los ojos humanos, pero sí eran necesarios para los ojos de Dios. Porque Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. La voluntad de Dios puede incluir procesos difíciles en nuestra vida. La voluntad de Dios puede incluir, y le voy a decir algo más, hasta dolor. Y cosas, a uno le digo más, cosas que no las vas a entender hasta el día que estés en su presencia. Y cuando estés en su presencia, Dios te va a decir, tranquilo. Pasó esto porque tenía que pasar esto para que pasara esto y para que tu familia se convirtiera y tú tenías que morir y venir conmigo porque si no tu familia no se iba a convertir y yo tuve que llevarme a tal o cual persona porque si no se iba a perder. No lo entendemos. Pero la voluntad de Dios incluye eso. Aún llevarse personas a su presencia. La obediencia produce propósito. La obediencia produce fruto. Y la obediencia produce en nosotros esa unción tan grande y poderosa que el enemigo no puede derribar. Porque cada vez que venga a atacarte el enemigo, si tú te mantienes obediente, él perdió. Y tú ganaste. Y tú ganaste. La desobediencia puede traer frustración o no puede, trae frustración. La desobediencia produce en ti y en mí esa frustración que nos lleva a llegar hasta la depresión a veces, innecesaria.
pero que fue por causa de la desobediencia como fue con Saúl. Hermanos, hermanas, terminamos con esto. Los invito a que se pongan de pie. Un día vamos a tener que huir a la cueva. Un día vamos a tener que escoger huir a la cueva, a ese lugar de refugio, en medio del ataque y de la persecución del enemigo. Y silenciar esas voces externas que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Vamos a tener que recurrir a ese lugar de refugio, silenciar todo lo que hay fuera, tanto humanamente como espiritualmente, esas voces que te atacan en tu mente, que no te dejan avanzar, llévalas al lugar de refugio, a la intimidad con Dios, y siléncialas allí para poder escuchar la voz del Espíritu Santo.